Hola chicos, estudiantes de grado noveno. Vamos con la tercera fase de Instruimos. Entonces entramos aquí en Instruimos estudiantes. Damos el número del usuario. Entramos aquí a contenidos académicos. Entonces la fase 1 y fase 2 ya la hicimos. Vamos con la fase 3 en lenguaje. Vamos con el primer tema. Bueno, tenemos 4 temas: ensayo, literatura del modernismo latinoamericano, organizadores gráficos y texto discontinuo, producción de textos narrativos, el cuento. Antes de comenzar, al final del video voy a dar un cuestionario que deben investigar sobre los temas vistos en esta prueba Instruimos. Entonces presten mucha atención y vamos a empezar. El ensayo. Aquí nos dice una frase: el ensayo saca la ciencia de su excesivo formalismo y pone la lógica al alcance del arte. Su esencia está en la capacidad para juzgar. Es el espejo del propio pensamiento. En esta frase nos están diciendo que es un ensayo. Es un texto que se expone, analiza y o comenta una interpretación personal sobre determinado tema. Al escribirse en el término de una producción intelectual de carácter subjetiva, por cuanto se marca con el acento personal del ensayista o autor. Esto nos quiere decir que es un escrito o un texto realizado por alguien a su propio criterio. Para Fernández, citado en Carrera, Vázquez y Díaz, 2006. Es una composición generalmente breve, que expone sin rigor sistemático, pero con honduras, madurez y emotividad, una interpretación personal sobre modalidades libremente seleccionadas de temas científicos, filosóficos y artísticos. Página 120. Y a criterio de Álvarez, 2007, consiste en tratar un tema cualquiera desde la óptica personal. Dice la extensión y el estilo del ensayo. En cuanto a la extensión del ensayo, se recomienda ser breve, que no falte ni sobre nada. Puede escribirse a doble espacio, en 3 o 4 páginas, tamaño carta, y de 1 o 2, 3 párrafos, de 5 a 7 líneas cada uno, evitándose hacerlos excesivamente largos, jamás uno solo por página, y asegurándonos de no ser repetitivos, dado que constituye un conjunto de oraciones relacionadas por el contenido que conforman una idea completa, separados entre sí por punto aparte. Entonces hay una clasificación de los ensayos. Existen otras clasificaciones del ensayo. No obstante, se presentan la que consideran los tipos literarios, críticos, científicos y argumentativos. El literario se puede definir a partir de las ideas en juego que abarcan diversas disciplinas como la moral, la ciencia, la filosofía, la historia y la política, las cuales crean un misceláneo dinámico y libre. El crítico se ubica en el análisis de una idea, obra o actividad humana. El científico implica hacer uso de la capacidad imaginativa y sus propósitos esenciales se centran en explorar más a fondo la realidad, a lograr una exposición formal y organizada de un tema, combinando el arte de la originalidad, intensidad y belleza expresiva.
El argumentativo tiene como objetivo defender una tesis, postura, y lograr que el lector se adhiera a ella. Entonces ahí tenemos unas clasificaciones de ensayos. Tenemos las características del ensayo, estructura libre, o sea, cada uno tiene su forma de realizar su ensayo, de forma sintética y de extensión relativamente breve, no tan extensa y muy bien organizada. Variedad de temática, no tiene límite para hacer este ensayo. Estilo personal, cuidadoso y elegante. Entonces cada uno tiene su estilo para realizar ese ensayo. Tono variado, que corresponde a la manera particular con que el autor ve e interpreta el mundo. Entonces aquí nos tienen un procedimiento para realizar un ensayo. El ensayo es producto de un proceso compuesto de los tres pasos siguientes. 1. Lectura. Consiste en leer con detenimiento el tópico bajo el tipo de lectura de estudio. Entonces toca leer bien esa lectura. Subrayado. Radica en localizar ideas principales al resaltarlas con una señalización a libre criterio. Entonces ya señalar las palabras o las frases importantes o las ideas importantes. Análisis. Consiste en la clasificación de la información para ordenarla y comprenderla. Entonces ya empieza ya, después de señalar las ideas principales, se organizan y para comprender su ensayo. Bueno, entonces les recuerdo que al final vamos a hacer un trabajo sobre esto. Vamos con la evaluación. Nos dan 3 preguntas. Dice, el ensayo. El ensayo es aquel género literario que no pretende abordar un tema en su totalidad, sino proponer y defender la visión personal del autor sobre él mismo. Es por esto que posee un carácter subjetivo. Algunos tipos de ensayos que existen son literario, científico, crítico, expositivo y argumentativo. El ensayo expositivo es un criterio académico ampliamente aceptado para presentar reportes y argumentos. Constituye una reflexión crítica acerca de un tema en el cual el escritor establece su tesis, posición o comentario personal. En el ensayo no hay en realidad un estilo definido, sino muchos, según el carácter del autor, pero sí existe una condición esencial, que todos debemos cumplir la transparencia que puede dar el lector una mayor comprensión de la autenticidad del pensamiento plasmado por el ensayista. Nos dice la pregunta, en la escritura del ensayo se pueden utilizar fuentes bibliográficas, las cuales ayudan a desarrollar, sugerir, demostrar, apoyar, refutar la tesis. En este sentido, esas fuentes son citas de libros. Pues aquí ya fuentes bibliográficas son citas de libros, donde puede conseguir la información. Palabras extrañas no es. La respuesta es la A, pero vamos a mirar las otras. Términos claves, tampoco es. Nombre de lugares, tampoco es. Es las citas de libros, ya que con ello podemos buscar o se puede buscar para hacer un ensayo eh, fuentes que puedan ayudarlos para realizar ese ensayo. Entonces la respuesta es la A. Vamos aquí a calificar. Vamos aquí a aceptar. Respuesta correcta A y respuesta que dimos la A. Lleguemos a la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto, el ensayo. Si el ensayo no pretende abordar un tema en su totalidad, sino proponer y defender la visión personal del autor, entonces no sería tema para un ensayo bueno, A, la legalización de las drogas, porque es un tema altamente subvalorado. En este tema se pueden realizar varios ensayos, entonces esta no es. La educación en Colombia, porque se ha prestado a muchas discusiones también. También se puede hacer un ensayo.
La violencia en los estadios, ya que es un tema que involucra a la sociedad. También se puede hacer un ensayo. La fotosíntesis de las plantas, ya que es un tema que se presta a la polémica. Aquí no se puede hacer un ensayo, ya que no se puede hacer una discusión sobre la fotosíntesis. Lo que es. Entonces esto, la respuesta correcta es la D. Vamos a calificar. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto, el ensayo. Si tuvieras que realizar un ensayo científico, el tema que elegirías es el calentamiento global. Bueno, este podría ser porque es de investigar. Las vanguardias artísticas. No, porque este es más de arte. La violencia en los colegios. Tampoco. Tampoco es. La legalización de las drogas. Tampoco. Estas tres no son. Es la A porque ya que con este calentamiento los científicos deben investigar por qué se produce este calentamiento global. Entonces la respuesta correcta es la A. Bueno, hemos terminado con la oración de este tema. Seguimos con la literatura moderna latinoamericana. Dice, literatura del modernismo. Modernismo literario. Contexto histórico, características, temas, autores y obras. El modernismo literario fue una corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se caracterizó por su estética preciosista, la exaltación, refinamiento de los sentidos y por el uso de imágenes y lugares exóticos. Además, el movimiento modernista se destacó por evadir los temas políticos y sociales en sus obras, enfocándose principalmente en la perfección del lenguaje y en la creación de mundos mágicos y lejanos. Asimismo, los sentimientos y las pasiones humanas también fueron un tema de interés para los escritores de este fenómeno literario. Entonces aquí tenemos un personaje del modernismo, de la literatura modernista. Algunos autores consideran que el modernismo nació con la publicación del poema Azul, del autor, bueno, en 1888, del autor Rubén Darío. Se escogió esta obra debido al impacto que causó en su época. El poemario le sirvió de inspiración a otros grandes autores del momento como Amado Nervo y Manuel Díaz Rodríguez. Aquí nos dan un contexto histórico del modernismo literario. Según reconocidos escritores como Octavio Paz, el estilo modernista nació como una respuesta al positivismo. Este último consistió en una postura filosófica que defendía el conocimiento científico, útil, comprobable, por encima de cualquier otro método o disciplina. Antes de esta rigurosidad, varios artistas decidieron crear un estilo que recuperara las manifestaciones sensibles y subjetivas del hombre. El fin del modernismo era sencillamente crear belleza, conmocionar al lector a través de las palabras, eliminando cualquier sentido utilitario. Tenemos aquí unas características. El modernismo literario se caracterizó por lo siguiente: ruptura de reglas anteriores. El modernismo literario vino a romper con los estereotipos de rima, métrica que habían predominado durante tanto tiempo después de la colonización española. Esto da aires de libertad y emancipación a las letras, permitiendo una mayor expresividad y dando pie a lo que luego se conocería como antipoesía. Se opone a la centralización del pensamiento.
Se abre al mundo oponiéndose abiertamente al regionalismo. Considera al poeta un ciudadano del mundo. Por ende, toda temática tiene cabida, toda cultura, no hay una atadura a una costumbre particular. Entonces aquí pues ya no es sobre el regionalismo, sino más bien es más libre su escritura, sus poemas o su literatura. Aboga por la independencia poética del individuo. Cada poesía tiene su estilo único al tratarse de un lenguaje propio del alma humana. Cada individuo tiene su oportuno sonido o su letra adecuada. Entonces cada uno da su propio estilo poético. Rechaza la realidad. Como se mencionó anteriormente, los escritores modernistas prefirieron evadir los acontecimientos sociales y políticos de su época. En consecuencia, sus poemas o escritos por lo general no hacen referencia al contexto histórico ni a la realidad a la que estaban enfrentando. Entonces, más bien es como más imaginativo de cada autor. Emplear lugares e imágenes exóticas. Los textos modernistas están inspirados principalmente en lugares exóticos y en culturas milenarias. Por ello es común encontrar paisajes que describen regiones de Oriente, como por ejemplo la India. Selvas llenas de una naturaleza exuberante, lugares mitológicos, entre otros. Entonces, aquí estas características. Tenemos los temas del modernismo, soledad, melancolía, historia mitológicas, amor, erotismo, lugares exóticos y lejanos. Autores y obras representativas. Entonces tenemos a Rubén Darío, 1867-1916, Amado Nervo, 1870-1919, Manuel Díaz Rodríguez, 1871-1927, José Asunción Silva, 1865-1896, Antonio Machado, 1875-1939, José Martí, 1853-1895, Julián del Casal, 1863-1893. Estos son algunos escritores del modernismo de Latinoamérica. Entonces, ya conociendo, vamos con la evaluación. Dice el texto, el modernismo en América Latina. El modernismo es el primer movimiento literario que surgió en América Latina. Tuvo su mayor arraigo en la poesía producida entre aproximadamente 1880 y 1916, año en que falleció Rubén Darío, poeta nicaragüense, generalmente considerado el patriarca del mismo modernismo. Para muchos críticos, este movimiento se inicia con la publicación de su poema Azul en 1888. Sin embargo, esta nueva estética se ha encontrado en la obra poética de José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera, escrita entre 1875 y 1882. Uno de los temas del modernismo es el culto a la belleza. Con base a ello, son expresiones que contienen estas características, excepto entre sus cejas vivas vi brillar una estrella. Entonces aquí es la belleza. Entonces la A no es, porque dice excepto. En el próximo verano viajaremos a Madrid. Aquí no está dando belleza, están dando es un viaje. Entonces la B es la respuesta correcta. Pero sin embargo miremos las otras. Sus ojos de nostalgia y bellos como el mar. También están hablando de la belleza. Sus sedosos cabellos al viento, verano y sol. También es la belleza. Entonces la respuesta, o sea, la respuesta que no es la B, porque dice excepto. Entonces la B es la que no es un tema del modernismo. Marcamos la B y damos a aceptar. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto, el modernismo en América Latina.
Si el modernismo procura una expresión natural, cuidadosamente elaborada y sobre todo personal, entonces otra característica de esta sería el lenguaje popular y los vulgarismos extremos. No porque en el modernismo se caracterizó por dejar atrás lo realismo. Entonces, esta no es. La falta de coherencia en las ideas expresadas. Una de las características del modernismo es que es todo coherente. Entonces, tampoco es. El uso de ideas ya expresadas por otros autores. Esta es una de las características del modernismo. Dice, otra característica sería, entonces la C tampoco es, la fantasía imaginativa y la fantasía verbal. Entonces la D sí es, ya que el autor permite dar belleza y armonía a su lectura. Entonces la D la marcamos y vamos a aceptar. Cerramos. Vamos con el siguiente tema. Organizadores gráficos y texto discontinuo. Los textos discontinuos están formados por una serie de listas. Algunos son listas únicas, simples, pero la mayoría están constituidos por una combinación de varias. Las tablas, gráficos, diagramas, anuncios, horarios, catálogos, índices, formularios son ejemplos de textos discontinuos que aparecen tanto en el medio impreso como electrónico. Cada uno de estos textos existen distintas técnicas de aproximación y de procedimiento en la información. Las características de estos textos condicionan cómo se lee. Todos los textos discontinuos son los que no, en este caso tenemos esta lectura. Esto es un texto continuo porque sigue a lo largo de esta página. Un texto discontinuo son frases cortas y pasan a otro renglón. No siguen todos los renglones de, de la página. Por eso se llaman textos discontinuos. Si no se recortan y pasan a otro renglón. En un texto discontinuo la información está organizada en un formato diferente al texto continuo. Generalmente está condensada en poco espacio, lo que requiere al lector construcción, significado de las inferencias. Aquí tenemos un texto discontinuo. Pues aquí, mire, tiene una imagen y tiene textos que no van a lo largo, sino son textos nombrando lugares del mapa que están ahí y el título. Leer un mapa histórico incluye varios niveles de análisis. Se integra la lectura de leyendas, lo que estaba hablando, del título, de una escala, de referencias, entre otros. En general, la lectura del texto es continua, no es lineal, sino que el lector puede ir eligiendo por qué sector del texto va a transitar. Esto implica una toma de decisiones por parte del lector y puede aumentar la dificultad en la lectura. Lo que yo estaba comentando, que los textos discontinuos no vienen en forma lineal como vemos en esta parte. Entonces aquí tenemos algunos textos discontinuos, cuadros y gráficos. Son representaciones icónicas de datos. Se emplean en la argumentación científica y también publicaciones periodísticas para representar visualmente información pública, numérica y tabular. El tratamiento de los datos lleva a la elaboración de conclusiones. Entonces tenemos o sea, el texto y las gráficas. Tablas. Son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas. Aquí tenemos una tabla de clasificación de los equipos que vienen filas y columnas, que tienen también textos y números. Las tablas se elaboran con base en criterios
que forman parte de una estructura informativa. Ejemplos: hojas de cálculo, formularios, programaciones, entre otras. Tenemos los diagramas. Son textos que acompañan descripciones técnicas o en textos expositivos o instructivos. Es necesario diferenciar los diagramas de procedimientos de los diagramas de proceso o de flujo. Los primeros responden a la pregunta ¿cómo se hacen? Los segundos ¿cómo funcionan? Tenemos los mapas, muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Tenemos imágenes también, constituyen textos conformados por signos muy variados, los cuales son líneas, formas, colores, textura e iluminación. Entonces aquí este texto discontinuo nos está mostrando sobre el WhatsApp. Toda imagen representa razones de la realidad o la imaginación. Se elabora con una diversidad de finalidades comunicativas. Así tenemos imágenes artísticas, publicitarias, académicas y mucho más. Afiches o pancartas. Aquí tenemos un afiche, cuidado del agua y el medio ambiente. Certificados. Historieta, entonces también es texto discontinuo ya que no va a lo largo del texto, las lecturas. Una historieta o cómic es una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, así como el medio de comunicación en su conjunto. Y hay otras como la infografía, que más adelante vamos a realizar una actividad sobre ella. Entonces vamos con la evaluación. Nos dan dos preguntas, respondemos la primera. Dice el texto, nos dan una historieta. Mira, he cazado una mariposa. Si la gente pudiera poner arcoíris en los ojos, seguro que lo harían. Entonces aquí el niño empieza a reflexionar y suelta la mariposa. La secuencia de emociones del niño en la historia está dada de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos, el niño está reflexionando y aquí la determinación de soltarla. Entonces esta es determinación y esta es reflexión. Determinación, desconcierto, no. Desconcierto, determinación, no. Reflexión, efusividad, tampoco. Reflexión, determinación. Entonces aquí está efusividad, que está contento, entusiasmado porque atrapó una mariposa. Y desconcierto porque el tigre o el amigo le dijo que si la gente pudiera poner arcoíris en los ojos, seguro que lo harían. Entonces se desconcertó al escuchar esas palabras. Entonces la respuesta correcta, es la D. Marcamos la D y damos calificar. Respuesta correcta D, respuesta que dimos la D. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto. El mensaje que quiere transmitir la historieta va en contra de. Aquí, si la gente pudiera poner arcoíris en los ojos, seguro que lo haría. Entonces quiere decir que está en contra de los animales. La caza indiscriminada de mariposas. El daño ecológico producido por el hombre. Entonces, esta es la respuesta correcta, porque aquí dice, si, si la gente pudiera poner arcoíris en los ojos, seguro que lo harían. Entonces, el daño ecológico producido por el hombre. Marcamos la B y damos calificar.
Cerramos y vamos con el último tema. Dice producción de textos narrativos, el cuento. Aquí nos dan un esquema del texto narrativo. El texto narrativo, sus elementos son narrador, personajes que son protagonistas, antagonistas y secundarios. Antagonistas son los mismos villanos. El espacio y lugar donde se realizan los hechos y el tiempo en el cuando se realizan los hechos. Cuenta una asociación de hechos que recibe el nombre de argumento, que tienen inicio, nudo y desenlace. Definición del texto narrativo. Podemos referirnos a la definición del texto narrativo como aquel que incluye un relato de acontecimientos que se desarrollan o se han desarrollado por un periodo de tiempo y espacio estimado. Entonces aquí dice, como se sucede en otros casos, el texto narrativo se estructura de la siguiente manera. Introducción, que es la parte donde se presentan los personajes, el lugar, etc., donde permite plantear la historia. El nudo consta el desarrollo, es decir, el grueso de la historia donde suceden los acontecimientos narrados. Empieza la problemática de los personajes. El desenlace, aquí es donde se resuelve el conflicto que se planteó en la introducción o el planteamiento y se ha desarrollado durante el nudo. Entonces aquí la solución del problema que se realizó en el nudo. Aquí nos dan una definición. Tenemos las características del texto narrativo. Encontramos dos tipos de estructuras en el texto narrativo. Por un lado, estructura externa, que se encarga de la organización de la historia por medio de secuencias, capítulos, actos, etc. Luego encontramos la estructura interna, que gira alrededor de los acontecimientos según tienen un lugar. La estructura interna puede ser muy diversa. Encontramos que este tipo es lineal cuando los acontecimientos suceden en forma cronológica, con base a flashback, recordando situaciones del pasado, etc. Todos estos textos narrativos necesitan de la figura del narrador, que es la persona que cuenta la historia, ya sea en primera, segunda o tercera persona, omnisciente. Encontramos personajes principales y secundarios. Entonces tenemos las características generales del texto narrativo: intención, relatar, contar historias para informar, entretener, cotillear, divertir, responder las preguntas ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Clases de narración literaria se emplean en un lenguaje elaborado y artístico, enfoque narrativo, y no literario se usa para comunicar hechos de la vida cotidiana, social y enfoque objetivo. Funciones del lenguaje: literaria, poética y expresiva; no literaria, representativa o referencial, noticias, fática y apelativa, entrevistas, expresivas y crónicas. Ámbito de uso: periodístico, literario y humanístico. Género: textuales, noticias, crónicas, reportajes, entrevistas y novelas. Bueno, aquí tenemos otras características. No las vamos a leer. Tenemos uno de los tipos de texto narrativos, que es el cuento. El cuento es la narración de una historia imaginaria y que puede estar basada o no en hechos reales. Puede manifestarse de manera escrita u oral. La palabra cuento proviene del latín y significa contar. El cuento es uno de los géneros narrativos como la novela y la crónica, lo que ya había comentado. Existen dos clases de cuentos. Los cuentos populares son narraciones transmitidas a través de diferentes generaciones y contadas con cierta variación respecto a la historia original. Los cuentos, bueno, algunos ejemplos de cuentos populares son las fábulas, los mitos y las leyendas.
Y cuentos literarios consisten en narraciones cuidadosamente elaboradas y con una intención determinada. Son producto de un riguroso trabajo del autor, capaz de crear una historia en un clima particular que genera emociones en un público específico. Por ejemplo, no es lo mismo un cuento para niños que uno para adultos. Todo cuento tiene determinados elementos. Tiene personajes, que puede ser también animales. Tiene un narrador, es quien da a conocer la historia y todos sus detalles. Puede contar la historia de diferentes maneras, desde el lugar del protagonista en primera persona o desde un lugar omnisciente, que conoce cada detalle de lo sucedido y lo narra de manera objetiva. Las acciones son acontecimientos que llevan a cabo todos los personajes. La atmósfera es el clima que adquiere la historia, que puede ser tensión, de placer, de temor, de familiaridad, entre otros. El tiempo es la duración de la historia, que puede ser de tan solo unas pocas horas, días o años. Además, el paso del tiempo condiciona o altera el rol de los personajes. Bueno, esto es lo que tenemos, lo que es una producción de texto narrativo, uno de los tipos de texto que es el cuento y cuáles son la estructura o lo que contiene un cuento. Vamos con la evaluación. Dice, Carmen tiene un plan textual con la siguiente información para elaborar un cuento. ¿Qué es lo que necesitamos de un cuento? Personajes, espacio, narrador, tiempo. ¿Qué más necesitaríamos? Bueno, aquí nos dan personajes, espacio, narrador, conceptos, teorías y tiempo. Conceptos y teorías no necesitamos, solo necesitamos personajes, espacio, narrador y tiempo. La información que Carmen realmente necesita es la siguiente. El 3, narrador, sí necesita. 4, concepto, no necesita, entonces esta no es. B, el 1, personaje sí. El 2, espacio sí. El 3, narrador sí. Y el 6, tiempo sí. Entonces la respuesta correcta es la B. Damos calificar y damos aceptar. Respuesta correcta B y respuesta que dimos B. Dice el texto. Enrique lee el siguiente cuento y debe corregirlo teniendo en cuenta el tipo de narrador. Estábamos de camping en el bosque del norte. Entonces aquí el narrador en primera persona. Estábamos de camping en el bosque del norte. Al llegar la noche se escuchó un fuerte ruido. El padre salió de la carpa dejándolos a mi hermano y a mí temblando de miedo. Al amanecer mi padre no había regresado. Entonces está hablando en primera persona que hay un error. El padre salió de la carpa dejándolos. No quiere decir, mi padre salió de la carpa dejándonos a mi hermano y a mí temblando de miedo. Entonces esta la palabra sería, mi padre salió de la carpa dejándonos a mi hermano y a mí. La respuesta es la A, sin mirar las otras. Entonces marcamos la A y damos calificar. Respuesta correcta y respuesta que dimos A. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, ¿qué es un ensayo literario, crítico, científico y argumentativo? ¿Cuáles son las características de cada uno? ¿Cómo es su estructura? Y dar un ejemplo de cada uno. 2. ¿Qué es la literatura del modernismo latinoamericano?
cuáles son sus características principales, investiga otros escritores importantes del modernismo en Latinoamérica y realiza un mapa mental de los diferentes escritores de este periodo, tanto como los que investigó como los que vimos en el tema de la literatura del modernismo latinoamericano. 3. ¿Qué es un texto discontinuo? ¿Cuáles son los diferentes tipos de textos discontinuos? E investiga qué es infografía. Luego realiza una infografía sobre el maltrato animal. 4. 4. ¿Qué es un texto narrativo? ¿Cuáles son los tipos de texto narrativo? ¿Qué tipos de narradores hay con su significado? ¿Qué tipos de tiempos hay con su significado? Dar un ejemplo de cada uno. Entonces, aquí tenemos un cuestionario que deben ustedes investigar. Eso es lo que va a ir en el cuaderno, bien organizado, con imágenes, dibujos, bien presentado y entregar oportunamente. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.